Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, seguimos profundizando sobre la fe, la necesidad de la fe. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esta salvación, puesto que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin. Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículo 22, capítulo 24 versículo 13. Obtendrá la vida eterna. La perseverancia en la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18 al 19. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que la aumente. Debe actuar por la caridad. Gálatas capítulo 5 versículo 6. Ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. La fe, comienzo de la vida eterna. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara. 1 Corintios capítulo 13 versículo 12, tal cual es. 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como el reflejo de un espejo, es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta. 1 Corintios capítulo 13 versículo 12. Luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en el que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe, Abraham, que creyó, esperando contra toda esperanza. Romanos capítulo 4 versículo 18. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro. Y tantos otros testigos de la fe, también nosotros, teniendo en torno nuestra tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. Capítulo 2. Creemos. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela, pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo.
Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a los demás de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Creo es la fe de la Iglesia, profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos en la fe de la Iglesia, confesada por los obispos, reunidos en el concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir: creo, creemos. Primero, mira, Señor, la fe de tu Iglesia. La Iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. A ti te confiesa la Santa Madre Iglesia por toda la tierra. Cantamos en el Te Deum, y con ella somos impulsados y llevados a confesar también: creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta a los catecúmenos: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde: es la fe. ¿Qué da la fe? La vida eterna. La salvación viene solo de Dios, pero como recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la Iglesia como si ella fuera el autor de nuestra salvación, porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. Amén.